ustedes sean parte de esta universidad. Vamos entonces a iniciar nuestra clase el día de hoy. Se está compartiendo pantalla. Como están observando, vamos a hablar de varios temas el día de hoy, ¿no? Un primer tema que vamos a ver el día de hoy es relativo a los conceptos básicos de lo que entendemos nosotros por historia, lo que es la historia, las ciencias auxiliares, las fuentes de la historia, ¿no? Son datos básicos que todos debemos saber para entender el curso de historia. Acá no se trata de que ustedes sean historiadores, manejen las fuentes, no, sino para que ustedes más básicamente conozcan, ¿no?, de qué se trata, los lineamientos básicos. Sí, estoy compartiendo la pantalla, estoy compartiendo la pantalla. Okay. Sí, estoy compartiendo la pantalla. Se ve la imágenes del PPT, ¿no es cierto, José, Jorge? A ver, ¿se ve el PPT? A ver, otra vez voy a intentar. Hace unos momentos me dijeron que sí se veía. Vamos a ver. A ver un momento. En estos momentos se está viendo el PPT. Ya. ¿Se ve el PPT, chicos? Respondan, por favor. A ver.
Ahora, chicos, perfecto. Listo, gracias. Bien, entonces estamos observando aquí en la pantalla el concepto de lo que entendemos nosotros por historia. Como observarán, la historia es una ciencia. Entonces, hay varios tipos de ciencias. Hay ciencias exactas, como las matemáticas. Hay ciencias naturales, como la biología. Pero también están las ciencias sociales, como la historia, la psicología, la antropología. Son las diversas ciencias sociales que hay. Se estarán preguntando ustedes ahora, se estarán preguntando, ¿por qué las ciencias sociales? Aló, Polo. Sí, ya lo resolví, ya lo resolví. Gracias. Ok. 7. Listo. Gracias. Entonces, la historia es una ciencia social. ¿Y por qué la historia es una ciencia social? Debido a que la historia estudia al ser humano, estudia al hombre. Por esa razón, la historia es una ciencia de carácter social, porque tiene por protagonista al ser humano, al hombre. Hay varios tipos de ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, hay una ciencia social que se encarga de estudiar la conducta del hombre, ¿no? Desde la psicología. Hay una ciencia social que estudia la evolución del hombre, esa es la antropología. A la historia, el campo de estudio de la historia, básicamente, es el pasado del hombre. Cosas de la historia, estudia el pasado. ¿Nos sirve de algo el pasado? Por supuesto, porque conociendo el pasado nos permite nosotros, ¿qué cosa? Entender nuestro presente, qué es lo que nos está pasando en la actualidad. Exacto, muy bien, Jorge Antonio, para poder comprender la actualidad. Entonces, no podemos estar en la actualidad, ¿no es cierto?, como entes sin conocimiento, ¿no? Debemos tener una posición en la actualidad, debemos conocer para qué, y eso de qué nos sirve conocer la actualidad, para no volver a cometer errores en el futuro. Entonces, lo que nos está pasando en la actualidad, entonces digo, ya me sirve de experiencia para poder entender a mí, proyectarme al futuro, lo que puede venir en el futuro. No predecir, sino lo que uno proyectarse, lo que puede, cómo puede manifestarse, desarrollarse la sociedad, el mundo. Entonces, ese es un concepto sencillo, básico de lo que es la historia. Entonces, es una ciencia social que estudia el pasado del hombre para comprender el presente y proyectarse al futuro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien, Jorge, gracias. ¿Qué dice el resto del aula? Bien, bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo actual. Todo mundo actualmente está hablando de la guerra de Ucrania. Rusia ha invadido Ucrania. Entonces, ¿pero por qué Rusia ha invadido Ucrania? ¿Por qué? Entonces, para saber esto, hay que trasladarnos un poco al pasado, unos 20 a 30 años atrás.
cuando la Unión Soviética, que estaba integrada por 15 repúblicas, una de las 15 repúblicas era Rusia, Rusia dirigía la Unión Soviética, rival de Estados Unidos, sistema comunista, se disolvió. Entonces, las repúblicas que integraban la Unión Soviética se independizaron. Se independizaron. Una de esas repúblicas era Ucrania. El puesto que ocupaba la Unión Soviética en la ONU, en fin, lo heredó Rusia. Su armamento militar, etcétera, etcétera. Pero Rusia nunca ha abandonado los planes de ¿qué? De controlar los países que integraban la Unión Soviética, los países que controlaba antes de su desaparición. Entonces, ya ahora entiendo. Ahora, pero ¿qué pasa? La alianza militar, la OTAN, que era la alianza militar que defiende los intereses de los países capitalistas, de los países occidentales, en otras palabras, Estados Unidos, ya, eh, ya ha incluido a varios países cercanos a Rusia. Ya son aliados ahora de Estados Unidos, por llamarlo así. Entonces, Rusia no quiere, porque ¿qué piensa Rusia? No, estos países, esta alianza militar que defiende los intereses de Estados Unidos y demás países occidentales, está en mi zona de influencia, en los países que antes controlaba, eso no me conviene. Entonces, bueno, entonces bajo el pretexto de que en Ucrania hay grupos prorrusos, entonces yo intervengo. Entonces, para entender entonces esta guerra, ¿qué voy a hacer? Tengo que trasladarme siempre al pasado para poder entender lo que está pasando en la actualidad. Entonces, ¿todo está claro hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Gracias. Gracias. Muy bien. Bien. Su audio no se olviden de apagarlo, por favor. Su audio, Daniel. Bien. Pasamos entonces, ya sabemos el concepto de historia. Pasamos a ver ahora qué entendemos por lo que son las fuentes de la historia. Estoy compartiendo la parte de las fuentes de la historia. ¿Se ve? Sí, profesor. Gracias, Yasmín. Las fuentes de la historia. ¿Qué entendemos nosotros por las fuentes? Las fuentes se llama fuentes a toda aquella, como dice ahí, toda aquella evidencia del pasado que nos sirve para reconstruir el hecho histórico. Entonces, una fuente que nos sirve para reconstruir puede ser un huaco, ¿no es cierto? Puede ser un monumento arqueológico, una casona, una carta, un libro, una leyenda, una costumbre. Todo eso es la fuente. Entonces dice ahí, ¿qué cosa es la fuente? Se refiere a toda evidencia que sirve para reconstruir un hecho histórico. A mayor cantidad de fuentes, nuestra visión del hecho histórico, nuestra visión del pasado es mucho mejor. Es como si fuera un rompecabezas, ¿no? A mayor piezas de rompecabezas que ya hemos unido, entonces nuestra visión de la imagen que se ve en el rompecabezas va a ser mucho mejor. Entonces, esas son las fuentes. Entonces, hay varios tipos de fuentes, como están ustedes observando, ¿no? Están las fuentes escritas. ¿Qué son las fuentes escritas? Son los documentos.
son las cartas, son los libros. Entonces, eso es una fuente escrita. Pero también tenemos las fuentes orales. También tenemos las fuentes orales, llamadas también las fuentes tradicionales, ¿no? Que son los relatos que nos permiten a nosotros eh, reconstruir un hecho del pasado. Leyendas, mitos. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar, o en el caso de la historia universal, la leyenda de Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma, por ejemplo, las leyendas estas, ¿no? Que nos permiten a nosotros reconstruir el pasado. Entonces, la leyenda de Rómulo y Remo, ¿qué nos permite? Entender cómo se fundó la ciudad de Roma, la futura capital del Imperio Romano. Rómulo y Remo, estos hermanos que fueron amamantados por una loba, etcétera, etcétera. Ya que cuando hablemos nosotros de la historia de Roma, lo voy a contar con mayor detenimiento. Ahora, pero también dentro de la tradición oral, eh, están aquellas informaciones realizadas por los testigos de un hecho histórico. Por ejemplo, ¿no? Uno cuenta, mi abuelito me dijo que estuvo en tal o cual sitio. Mi abuelito me habló de la guerra, tal o cual guerra. ¿Por qué? Porque él vivió la guerra. Mi abuelito, mi mamá, mi papá, cuando eran niños fueron testigos de la demencia del terrorismo. Entonces ellos también, entonces te lo están contando ellos, porque fueron testigos presenciales de un hecho histórico. Entonces, todo eso, todo de leyendas, mitos, eh, eh, las, eh, los relatos de testigos presenciales, ¿no? Forman parte de la tradición oral. Las fuentes tradicionales u orales. También tenemos nosotros la fuente material o monumental, ¿no? Que puede ser, pues, ruinas, casonas, textiles, cerámica, en fin. Las fuentes antroposomáticas es la, como dice ahí, se encarga de estudiar los restos humanos. No son las informaciones que nos brindan, no, el estudio de los restos humanos. De los restos humanos. Y la fuente lingüística son aquellas informaciones que nos brindan, ¿qué cosa? El estudio del idioma, el diccionario, el idioma, las palabras, las toponimias. Se estarán preguntando, profe, pero ¿qué cosa es una toponimia? Toponimia significa nombre de lugares. Nombre de lugares. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En el departamento de Huancavelica hay una laguna llamada Choclo Cocha, por ejemplo. Choclo Cocha. Choclo, en quechua, maíz, mazorca. Cocha, laguna, lago. Lago de los Choclos. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Entonces, si se remonta uno a la historia, uno que encuentra que en ese lugar hubo una batalla entre los cusqueños y los chancas. Como los cusqueños estaban ganando a los chancas, entonces antiguamente pues una campaña militar, la gente llevaba pues comida para alimentar a las tropas. Entonces los cusqueños estaban ganando a los chancas, entonces los chancas para aligerar la huida, para aligerar el retiro, lanzaron una serie de sacos de maíz a esa laguna. Con el recorrer del tiempo, en la orilla de la laguna comenzó a crecer plantas de maíz que dio choclos. Choclo, cocha. Entonces, esto nos brinda una información interesante.
sobre un hecho del pasado. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Bien, gracias. Muy bien. De las fuentes nos pasamos a las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia. Estoy compartiendo la parte de las ciencias auxiliares de la historia, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, gracias. Antes de hablar de las ciencias auxiliares, entonces, permítanme compartir la pantalla anterior, ¿no? Por ejemplo, compartir la pantalla anterior, retroceder un poco a las fuentes. Vemos en las imágenes, por ejemplo, fuentes escritas, vemos ahí un documento escrito, vemos un libro, vemos un dibujo que nos expresa las fuentes orales, luego vemos, dice, diccionario hispánico primitivo, que refiere a las fuentes lingüísticas, vemos restos humanos, serán las fuentes antroposomáticas, vemos un baile, ¿no es cierto? Una señora que parece del callejón del Colca, perdón, del Valle del Colca, en Arequipa, que están bailando, entonces se refiere a las fuentes etnológicas, las costumbres. Vemos las pirámides de Egipto que se refieren a las fuentes monumentales. Ahora sí, pasamos a las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares, chicos, son ciencias totalmente independientes de la historia, pero por su naturaleza ayudan, como lo indica su nombre, auxiliares, ayudan a la historia a reconstruir, a estudiar ese pasado. Ayudan mucho. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya tienes la fuente, supongamos, ¿no? He encontrado un resto humano. La semana pasada he escuchado que se encontró ahí unas momias de unas niñas, de un sacrificio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué hago yo con esto? Yo no soy el especialista, yo no soy digamos, el arqueólogo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué voy ahí? Entonces, solicito el apoyo de un arqueólogo. Y el arqueólogo me dice qué cosa es lo que es, cuál es el contexto en el cual se halló, por ejemplo, esas momias. Digo, mira, he encontrado unas momias, entonces el arqueólogo me dice, bueno, sí, estas momias son, me dice el arqueólogo, el especialista, corresponden a unas niñas, se han encontrado huacos ceremoniales, se han encontrado restos de tal cosa, restos de tal cosa, lo que indica que hubo acá un sacrificio, quizás. Ah, ya, porque mira, y es el tipo, esta tela que indica que son de tal o cual región, de tal o cual tribu. Ah, ya, ya, ya. Entonces, el arqueólogo me está brindando información, me está ayudando a mí a reconstruir dicho pasado. O si no, he encontrado he encontrado un documento del siglo XVI, una carta antigua del siglo XVI. Nosotros no podemos leer esa carta, ¿por qué? Porque usted tiene una escritura antigua, muy difícil de interpretarla. Entonces recurro a un paleógrafo, paleo, viejo, antiguo,
Grafo viene de escritura. Entonces el paleógrafo, que es el especialista, se va a encargar de ¿qué? De traducir, de interpretar de la carta, el documento antiguo. Entonces el paleógrafo lo lee y dice, bueno, acá dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo transcribe, pero ya pues traducido, interpretado. Entonces esa información me sirve a mí para reconstruir el pasado. Entonces ahí estamos hablando nosotros, por lo tanto, de las ciencias auxiliares. Como dice ahí, entonces, una vez reconstruidos los hechos, es necesario cotejar, analizar la información, que vaya el especialista. Claro, entonces, y el especialista se encarga de qué? Se encarga, digamos, me ayuda, ¿no es cierto? Entonces, cuando un historiador hace un estudio, entonces el historiador no está solo, hay todo un equipo, ¿no? Tiene paleontólogos, ¿no? Paleógrafos, arqueólogos, entonces es todo un equipo que ayudan al historiador, que ayudan al investigador a reconstruir el pasado. Es como decir, ¿no? Si estés enfermo, vas donde el médico y el médico te dice, bueno, ¿cuáles son tus síntomas? Entonces el médico, ¿qué te dice? Ok, análisis. Entonces el médico no hace los análisis. ¿A dónde tú vas? No sé, vas al laboratorio, entonces el laboratorio, en fin, se encarga de hacer de las pruebas y el laboratorio pues luego llega a su conclusión. Esa conclusión tú le llevas al médico. Y el médico te dice, ah, ya tienes esto, tienes lo otro, esto, pa, pa, pa. Y lo coteja. Entonces igual es el historiador. Tiene otras ciencias que le permiten reconstruir el pasado. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, profesor. Gracias, Yamin. Sí, profesor, todo claro. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver las diversas ciencias auxiliares. La geografía. La geografía nos encarga de estudiar el lugar donde se desarrolló un hecho. Si voy a estudiar, por ejemplo, la batalla de Ayacucho, tengo que irme a la pampa a la pampa de Quinua en Ayacucho. Entonces ahí me permite ver, ¿no es cierto?, estudiar el hecho, el lugar donde se desarrolló la batalla, la pampa, los cerros que están circundantes, de donde bajaron la caballería, donde el cerro que bajó la caballería realista, donde estaba la ubicación de las diversas divisiones. Ah, ya entiendo, entiendo. Entonces, la geografía nos indica el lugar donde se desarrolla un hecho. La cronología nos ubica en el tiempo, hace la línea de tiempo la cronología. Para muchos, la geografía y la cronología son los llamados ojos de la historia, porque nos ubica en el espacio y en el tiempo. La paleontografía se encarga de estudiar los restos fósiles. Estamos viendo las imágenes, los restos fósiles. La arqueología se encarga de estudiar los monumentos. Acá estamos viendo en la parte superior derecha a un grupo de arqueólogos que están haciendo un trabajo de limpieza de una pared donde se ven unas figuras. Están ellos haciendo la limpieza. Son los arqueólogos que estudian los monumentos, los restos materiales. La arqueología se encarga de estudiar, repito, los monumentos o restos materiales. La numismática. ¿Qué estudia la numismática? Las monedas. Las monedas.
¿Las monedas nos brindan información del pasado? Sí. Me imagino que muchos de ustedes o en su casa tienen eh, sus monedas de colección. ¿No? Tienen las monedas de colección. Y en las monedas de colección, por ejemplo, no, nos brindan datos sobre un hecho, sobre un monumento, un lugar. Entonces, la numismática se encarga de estudiar las monedas. Entonces, ese, cuando sale la emisión de las monedas, entonces se encarga un numismático que, digamos, que hace el trabajo. La heráldica, por su parte, ¿qué estudia la heráldica? Los escudos. ¿Ven ustedes ahí en la imagen el escudo de la ciudad de Lima? ¿Alguien sabe en qué consistió el escudo? ¿Por qué la ciudad de Lima tiene ese escudo? Es campo de estudio de la numismática. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a explicar el escudo. Muchas veces lo hemos visto, ¿no? Este emblema, este escudo, digamos, en anuncios de la municipalidad, en documentos, en fin. Vemos a dos águilas imperiales. Estas águilas imperiales, que al costadito no está pues por la imagen aquí, pero no está, o sí está ahí, pero está muy chicos, dos letras, la I y la K, primerito. Estas letras están en latín, I, que de latín significa Juana o Juana, y K de Carlos, Juana la Loca y su hijo Carlos V, los reyes de España. Debajo, en la parte central, en el escudo mismo, vemos un fondo azul. ¿Y qué ven en el escudo? ¿Han visto con detenimiento? Ven una estrella y tres coronas. Son 3 coronas. Exacto, muy bien, Yasmín. Y una estrella. Una estrella y tres coronas. Entonces, ¿a qué se refiere? Los Reyes Magos. Por esa razón, al Lima se llama la ciudad de los Reyes. Profe, ¿qué tiene que ver los Reyes Magos con Lima? Pizarro necesitaba una ciudad capital para su gobernación. Entonces envió a varios lugares emisarios. Los emisarios de Pizarro llegaron al valle de Lima un 6 de enero de 1535. 6 de enero. ¿Qué se celebra en el calendario cristiano el día 6 de enero? ¿Saben? Bajada de Reyes, ¿no, profesor? La bajada de los Reyes Magos. Exactamente. Muy bien, Ariel. Ok, ya el uno que respondió, la bajada de los Reyes. Llegaron. Entonces vieron de que el valle tenía pues todas las condiciones para la capital. Había el río, agua, Lima era un valle hermoso, grande, frondoso, había leña, cerca había un lugar para fundar un puerto, ni hablar, este es el valle. Días después llega Pizarro y el 18 de enero fundó la ciudad. Dice, ya, hoy es 18 de enero, pero ¿cuándo ustedes llegaron a la ciudad? El día 6, perfecto. Entonces la ciudad se va a llamar, en honor al día que llegaron, Ciudad de los Reyes. Por esa razón que en el escudo vemos ahí la estrella y los tres reyes. ¿Está claro, chicos? Ahora, Sí, profe. gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos los conocimientos básicos. Ya sabemos lo que es la historia, para qué nos sirve,
ya sabemos lo que son las fuentes de la historia y ya sabemos lo que son las ciencias auxiliares. Bien, pasamos ahora entonces rápidamente, ya de lleno al tema de historia universal. Las teorías respecto al origen del hombre. Las teorías respecto al origen del hombre. Bien, las teorías respecto al origen del hombre. Estoy compartiendo la pantalla. Con respecto al origen del hombre, hay dos criterios generales. La teoría creacionista, llamada también bíblica. ¿Por qué? Porque se inspira, se basa en fuentes de la Biblia. Exactamente en el primer libro de la Biblia, en el Génesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dicen, ¿no es cierto? Entonces, la teoría creacionista, o otros lo llaman teoría bíblica. Pero luego tenemos la teoría evolucionista, la científica. Entonces son varias personas las que han contribuido con para saber el estudio del el estudio del origen del hombre. Todas han colaborado de una forma u otra. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Linneo. ¿Cuál es el aporte de Carlos Linneo? Carlos Linneo estudió lo que es la taxonomía. Profe, ¿qué cosa es la taxonomía? La taxonomía se encarga de clasificar a los seres vivos dentro de una, de un, de un género y una especie. Se llama la taxonomía binaria. Es el aporte de Carlos Linneo. Juan Bautista Lamarck fue uno de los primeros, digamos, en señalar el origen del hombre, pero como que Lamarck no tuvo muchas evidencias, no le faltó más pruebas para defender lo que él decía, pero él intuyó. Entonces él estudió restos pasados, restos fósiles, y los comparó con los restos actuales. Y dijo, bueno, así eran en el pasado, así son en la actualidad. ¿Qué indica acá? Que aquí hubo una evolución. Ya eso ya con mayor detenimiento lo van a ver en biología. Pero más o menos, entonces, aunque fue criticado en su época, pero al menos dio su aporte, abrió el camino para las investigaciones. Sin embargo, en este campo, quien va a ir mucho más lejos aún, va a ser el naturalista inglés Charles Darwin, autor del libro El origen de las especies por medio de la selección natural, libro que fue publicado en la ciudad de Londres en el año de 1859. Como anécdota digo, ¿no? Es el mismo día que salieron a la venta cerca de 6.000 ejemplares en la ciudad de Londres, ese mismo día se vendieron todos los libros. Tuvieron que hacer una nueva reimpresión los días siguientes. Ahí Darwin señaló algo muy, muy importante. Darwin señaló de que los cambios en la naturaleza han influido en los seres vivos, de tal modo que algunos seres vivos sobreviven a los cambios, otros lamentablemente desaparecen, no soportan los cambios y desaparecen. Ahora, no siempre, ojo chicos, no siempre el más fuerte es aquel que va a sobrevivir. No, no, no. Si no, los dinosaurios estarían viviendo en la actualidad. No, no, no. ¿Qué ser es el que va a sobrevivir? Aquel ser que se ha adaptado a la naturaleza.
el que se adapta. Ese ser sobrevive. Exacto, Jorge. El más apto sobrevive. Y el más apto que sobrevive transmite, por lo tanto, sus genes a la siguiente generación. Muy bien. Esa es la explicación que hace Darwin. Es, por ejemplo, una aplicación sencillísima, una casa llena de moscas. Entonces llego yo pues con mi insecticida y echo el insecticida y mato un montón de moscas. Pero quizás una o dos moscas, por más que le eche insecticida, no ha muerto, sobrevive y se va, escapa. ¿Por qué? Porque esa mosca quizás tenga genes resistentes al insecticida. Esa mosca se reproduce y van a ser una generación de moscas más resistentes, una cepa, y transmite sus genes a la siguiente generación. Entonces el más apto es el que sobrevive, no necesariamente el más fuerte. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor, está profesor. claro. Muy bien. Bien, otro detalle. Darwin, por si acaso, ojo, Darwin jamás dijo de que el hombre desciende del mono. Darwin no dijo eso. Lo que dijo Darwin, aquí esto hay que aclararlo, lo que dijo Darwin es que el hombre y el mono tienen antepasados en común, están emparentados, pero no significa que uno descienda del otro. Es decir, ustedes están emparentados con sus tíos, pero ustedes no descienden del tío. Ustedes están emparentados con el tío abuelo, pero no descienden del tío abuelo. Pero sus tíos abuelos tienen antepasados en común. La bisabuela, el tatarabuelo, qué sé yo. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Entonces, ¿no? ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, profesor. Gracias, Raúl. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, sigamos. La hominización. ¿Qué entendemos nosotros por hominización? Como dice ahí, hay un concepto muy sencillo, muy directo. La hominización es el proceso que determinó, dice ahí, la evolución del hombre. Es decir, ¿qué es la hominización? Para resumir, la evolución del hombre. Esa es la hominización, la evolución del hombre. Estamos viendo ahí la imagen. Una imagen que no más o menos nos trata de explicar cómo fue la evolución del hombre. De los primates, porque no son monos, son primates. ¿Estamos de acuerdo? Un grupo de primates, digamos, tiene el rasgo físico similar al mono, ¿no? Pues uno dice mono, uno dice pues al gorila, chimpancé, orangután, no, no, no. Entonces el primate es un antepasado común, ¿no? A los monos actuales y a los seres humanos. La humanización. ¿Qué es la humanización? La evolución del hombre. ¿Y por qué hominización? La hominización viene de homínidos. ¿Y quiénes fueron los homínidos? Los antepasados del hombre. Un ser que vivió en el África, que vivió en el África, en el sur del África. Ahí vivieron estos homínidos. Y luego, debido a los cambios que hubo en la naturaleza, fueron algunos sobrevivieron, otros desaparecieron. Los que sobreviven se van a ir reproduciendo, se van a extender a otros continentes y así aparece el Homo sapiens, el hombre actual. Esa es la hominización.
Entonces, ¿qué es la hominización? Es el proceso que determinó la evolución del hombre a partir de unos seres llamados homínidos. Este proceso se inició hace unos 5 millones de años en el África. Ese es el concepto. Ahora, pero se estarán preguntando, profe, pero ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo se inició todo esto? Se estarán preguntando. Imaginémonos el continente africano. Imaginémonos los cambios, ¿ok? En la naturaleza. Algunos seres vivos sobreviven a los cambios, otros no. Imaginémonos, pues, imagínense en el sur del África, los bosques, la selva. Debido a los cambios de la naturaleza, los bosques van a desaparecer. Lo que obliga a estos seres que eran arborícolas, que vivían en los árboles, los obligaron a ¿qué? A descender a tierra. Entonces, tuvieron que adaptarse, pues. No hay árboles, desciendo a tierra. Los que no se adaptaron a vivir en la tierra, desaparecieron. Otros sí. Pero al estar en la tierra, imaginemos, ¿no? Las sabanas, ¿no es cierto? Los campos con hierbas, con pastos muy altos. Entonces, este ser que descendió a la tierra tuvo que luchar contra otros seres. Antes, ante cualquier, digamos, problema, se escondía en el árbol, subía al árbol, ¿no? Y de esa manera se salvaba de las fieras salvajes. Ahora ya no hay árboles, son pastos, hierbas muy altas. Entonces, para ver a sus depredadores y a su vez ver a sus presas, estos seres se vieron obligados a ¿qué? A adoptar la posición bípeda, a pararse en dos patas, dos podos, pie, dos patas, para poder sobrevivir. Entonces, un factor de la hominización va a ser la posición bípeda. Ahora, con la posición bípeda va a favorecer, resumir, va a favorecer el desarrollo del cerebro. Primero eres bípedo, caminas agachadito y luego cada vez más y más y más erguido. Entonces tu cerebro se va a desarrollar. Al desarrollar tu cerebro, pregunto, ¿el cerebro no es el motor de nuestros sentidos? ¿Sí o no? Muy bien, Jorge, muy bien, Sebastián, muy bien, Niurka, Jean Paul. Exacto, Jorge, exacto. Por consecuencia, todo se desarrolla. Muy bien, Raúl, todo se desarrolla, ¿no? A mayor desarrollo cerebral vas a tener mejor visión, mejor locomoción, mejor tacto, desarrollo del lenguaje. Entonces, estas son las dos, por lo tanto, los dos factores de la hominización. Desarrollo, posición bípeda y desarrollo cerebral. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Muy bien, Jorge. Entonces, vamos a ver ahora los antepasados del hombre. ¿Ya, Joaquín? Vamos a ver los antepasados del hombre.
Repito, los antepasados del hombre pertenecen a la familia de los homínidos, son nuestros antepasados. Los homínidos más antiguos responden al nombre de Australopithecus. Ese nombre, Australopithecus. Veamos, austral significa sur. Piteco significa simio. Australopithecus, simio, mono, algo así, de sur. ¿Por qué? Porque se han hallado en el sur del continente africano. Los australopithecus. Los, los antropólogos, que son los que estudian esta parte del pasado, han encontrado diversos restos de Australopithecus. Diversos restos, en varias partes del sur del África. Todos los Australopithecus, por las conclusiones a las cuales estos antropólogos llegaron, señalaron de que todos los Australopithecus ya caminaban en dos patas. Eran bípedos. Pues una característica de los Australopithecus es el bipedismo, caminaban en dos patas. Otra característica que presentan los Australopithecus es el dimorfismo. ¿Qué significa dimorfismo? Diferencia sexual. Es decir, por las características físicas, anatómicas que presentan estos restos, ya uno puede distinguir si este resto corresponde a un macho o ese resto corresponde a una hembra. De todos los Australopithecus hallados, estudiados, el resto fósil Australopithecus más conocido o conocida es el resto tiene el nombre común de Lucy. Su nombre científico es Australopithecus afarensis, porque fue hallado en un lugar de Etiopía llamado Afar. Pero todo el mundo conoce este resto fósil como Lucy, que es la imagen que están viendo ustedes allí, en la diapositiva. Son los restos de Lucy. ¿La están viendo ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces, esa es la famosa Lucy. Esa es la famosa Lucy. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención en Lucy? ¿Han visto, jóvenes, su cadera de Lucy? ¿Nota su cadera de Lucy? ¿Es angosta? ¿Te parece angosta o te parece ancha? Ah, no, es muy Es ancha. ancha. Es ancha, exacto. Entonces, personas con cadera anchas, ¿masculino o femenino? Femenino. 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 ¿O han visto machos caderones? No hay. No. ¿Entiende? Entonces, por eso ahí viene la característica, el dimorfismo, la diferencia sexual. ¿Está claro, chicos, hasta aquí? Todo claro. Sí, profesor. Ahora, se estarán preguntando, profe, ¿y por qué Lucy, no? Lucy le pusieron en honor a una canción de los Beatles, titulada Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes. O sea, cuando los investigadores estaban estudiando este resto fósil, uno de ellos estaba tarareando esta canción. Y como concluyeron que se correspondía a una hembra, no digo mujer porque todavía no era Homo sapiens como nosotros, era un Australopithecus, era una hembra, dijeron, esta es una hembra, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Entonces, como estaban pasando por la radio y tarareando esta canción de los Beatles, Lucy, oye, ¿por qué no Lucy como la canción? Sí, Lucy, 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 y quedó como Lucy. Entonces, está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, Sí, profesor. todo claro. Entonces, lo importante es las imágenes nos permiten a nosotros, por lo tanto, nos ayudan. Entonces, lo que uno ve, no lo olvida nunca, ¿no es cierto? Ahí está, la imagen. Pasamos a otro antepasado del hombre, el Homo habilis. Ajá.
Homo habilis. ¿Qué me indica este nombre? ¿Qué me sugiere? Homo habilis, hombre hábil. ¿Sí o no? Hombre hábil. Otros autores lo llaman también Homo faber, hombre que fabrica. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué está haciendo el Homo habilis? ¿Qué ven ustedes ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué están viendo allí en la imagen? Fabricando herramientas. Muy bien. Está elaborando herramientas. Afilando las piedras. Claro. Herramientas, sus piedras, ¿no es cierto? Está trabajando ahí. Entonces ahí viene su nombre. Homo habilis, hombre hábil. ¿Por qué? Porque va a ser el primero en elaborar instrumentos de piedra. El Homo habilis. ¿Y por qué? Sabemos, porque los antropólogos han encontrado que en las manos de los Homo habilis siempre el pulgar está oponible. Cuando se agarra algo, por ejemplo, estoy agarrando ahorita mi celular. Agarro el celular, siempre el pulgar está opuesto a los demás dedos. ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces se llama pulgar oponible o mano prensil, mano que aprieta. El Homo habilis tiene esa característica. Entonces, ¿eso qué me permite? Este señor ya elaboraba instrumentos. Y cerca al lugar donde se hallaron estos restos fósiles de Homo habilis se han encontrado artefactos líticos rudimentariamente elaborados. Entonces, estos van a constituir los primeros artefactos líticos. Por esta razón, a este ser se le llamó Homo habilis, hombre hábil. U Homo faber, le llaman algunos, hombre que fabrica. Ejemplos, los más conocidos son el llamado hombre de Tanzania y el hombre de Turkana. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Gracias. Del Homo habilis pasamos al Homo erectus. Ya el nombre me indica todo. Homo erectus. Erecto, erguido. Como vemos en la imagen, camina totalmente erguido. ¿Sí o no? O sea, quizás el Australopithecus y el Homo habilis caminaban en dos patas, pero no erguidos, quizás agachaditos. Pero este ser, sí sabemos que caminaba totalmente erguido. Por eso viene su nombre, Homo erectus, hombre erguido. Entonces, si caminaba totalmente erguido, pregunto, entonces va a caminar mejor, porque su cerebro está más desarrollado, ¿cierto? Va a caminar mejor, va a ver mejor, va a hacer mejores instrumentos, va a desarrollar el lenguaje. Vean ustedes, al lado del Homo erectus, ¿qué están viendo ahí ustedes? ¿Qué tiene? ¿Qué se ve allí? ¿Qué se quiere expresar la imagen? El fuego. Fuego, ajá, fuego, exacto. El Homo erectus ya conoce el uso del fuego. Entonces imagínense la época, ¿no? Todo oscuro, quizás los rayos que caen sobre la tierra provocan incendios naturales. Entonces el Homo erectus supo sacar provecho de ello. Entonces con el fuego, ¿qué me indica? Vean ustedes, vamos a trasladarnos a esa época, ¿no? Las noches en esa época estaban llenas de peligro. Todo eran totalmente oscuras. Si hay un poco de fogata, un poco de fuego, un incendio por allí, todos estos Homo erectus no se van a acercar al fuego, se van a sentir atraídos al fuego. El fuego los va a proteger quizás del frío, de los animales salvajes, ¿sí o no? Con el fuego. Entonces el fuego me implica a mí agrupación. Me implica a mí agrupación. Claro, brinda protección, mejora su alimentación. Tan perfecto, muy bien. Pero también el fuego, lo que dice Jorge es cierto, que me da, que me indica agrupación, porque en torno a la fogata se van a reunir varias personas cerca, ¿sí o no? Se van a sentir atraídas. Si están
reunidos, ¿se van a quedar ellos acaso mudos? Entonces van a tratar de comunicarse. Y como ya el cerebro está más desarrollado porque camina erguido, entonces le permite comunicarse. Muecas, gritos, gestos, que van a ser la primera forma de lenguaje. Muy bien, Jorge, el lenguaje onomatopéyico que reproduce el sonido de las cosas. Muchas palabras, por ejemplo, actuales tienen un origen onomatopéyico. Uno dice bomba, viene de boom, lo que escucha, ¿no? Explota la bomba, boom, bomba, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por su participación, está perfecta su participación, chicos. Entonces, ejemplos del Homo erectus, tenemos al hombre de Java, también conocido como el Pithecanthropus. La palabra Pithecanthropus significa hombre mono, y el hombre de Pekín, Sinanthropus, significa hombre chino. Pasamos luego al Homo antecesor. Como lo indica su nombre, Homo antecesor, el Homo antecesor es hasta la fecha, ¿no? Es considerado hasta la fecha el homínido más antiguo de Europa. Se sabe por los estudios que el Homo antecesor practicaba mucho el canibalismo. Del Homo antecesor pasamos al Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis. Más conocido como hombre de Neandertal. ¿Qué están viendo allí en el hombre de Neandertal? ¿Qué imagen? Hay una imagen más clara que la otra ahí. Pero ¿qué están viendo? ¿Qué se ve allí? Esos muertos. Ajá. Entierran a sus muertos. Uh-huh. Utilización de ropa. Entierran a sus muertos. Exacto. Entonces, el hombre de Neandertal, lo que me interesa a mí saber es que el hombre de Neandertal enterraba a sus muertos, practicaba los primeros ritos funerarios. Profe, ¿cómo sabemos que enterraba a sus muertos? No se los comía. Porque cerca al cadáver del hombre de Neandertal se han hallado, ¿qué cosa? Restos de lanzas, por ejemplo, piedritas, lanzas, o sea, los objetos que usaba en vida. Entonces acá tenemos la idea clara de qué, de que el hombre de Neandertal ya creía en una vida de ultratumba. Si entierro a este ser, a este muerto con sus cosas, ¿por qué? Para que lo use en el otro mundo. Entonces acá vemos en el hombre neandertal los primeros entierros y naturalmente los primeros ritos funerarios. Pero también, si ven la figura es una foto muy antigua, por eso no está muy clara. Pero si observan bien, con nitidez, vemos que un hombre de Neandertal lleva en sus manos el cráneo de un oso. ¿Lo observan? Se ve en el centro. Puede ser cábala, claro, pero ya, el oso, pero ¿el oso dónde lo va a colocar? El cráneo lo va a colocar en una urna, ¿sí o no? Lo va a colocar en una urna. Entonces, quizá acá vemos que un rito religioso. Claro, se ve en el centro de un montículo de piedras, ¿no es cierto? Junto con otros cráneos ahí. Junto con otros cráneos. Entonces vemos acá ritos religiosos.
Entonces el culto a los animales es muy antiguo, ¿no? En Egipto, en la India, los animales son objetos de culto. En el Perú antiguo también, el cóndor, el puma, la serpiente son considerados animales sagrados. Eran considerados. Por eso que muchos apellidos de origen quechua nos dicen, no, Poma, por ejemplo, cóndor, cuntur, amaru. Ajá, muy bien, Ariel, cumplía la función de un tótem, por supuesto, Ariel, excelente. Son ritos religiosos. Entonces, vemos que el hombre neandertal realizaba ritos religiosos y ritos funerarios. Muy bien. Del hombre de Neandertal, finalmente, pasamos al Homo sapiens, al hombre actual, el hombre de nosotros, como nosotros, el Homo sapiens. El primer Homo sapiens que fue descubierto en una localidad de Francia llamada Cro-Magnon. Por eso también se le va a conocer a este resto fósil Homo sapiens cromanensis, hombre de Cro-Magnon. Hombre de Cro-Magnon. Entonces, el hombre Cro-Magnon dice, entonces al hombre Cro-Magnon eh, se le vistiera y se hiciera caminar por la calle, el hombre Cro-Magnon pasa desapercibido. Porque el hombre Cro-Magnon es como nosotros y es un Homo sapiens como nosotros. Se le vistiera, pues, actualmente. Se camina, pero no hables, camina nomás. Entonces el hombre Cro-Magnon tenía un excelente estado físico. El hombre Cro-Magnon vivió en la última glaciación, la glaciación de Wisconsin, como estamos viendo en la imagen allí. Pero el hombre Cro-Magnon sabemos que era un gran cazador, porque usaba el arco y la flecha. Pero también sabemos que el hombre Cro-Magnon era un artista. ¿Por qué sabemos que era un artista? Bueno, realizó pinturas rupestres. ¿Y qué se ve en las pinturas rupestres? ¿Qué tipo de imágenes se ven en las pinturas rupestres, jóvenes? ¿Imágenes vinculadas a qué? A la cacería, ¿sí o no? Sí, Sí, profesor. Claro, lo que corrobora que el hombre puede ser un excelente cazador y que usaba arcos, flechas, lanzas para cazar a sus presas. Ahora, ¿y qué función tenían las pinturas rupestres? Una función propiciatoria, o sea, lo dibujaban no por adorno, ¿no? Sino que decían, era una especie de adoratorio, ¿no? Dibujaban esto, y hacían allí una serie de ritos, ceremonias, ¿ok? Para poder propiciar la cacería. Hay pinturas rupestres por todo el mundo. Y en la gran mayoría que se evidencia escenas de cacería. Pero también el arte del hombre de Cromañón, del Homo sapiens, se manifiesta en unas pequeñas estatuillas, las llamadas Venus obesas o Venus prehistóricas. O sea, Venus porque representan a mujeres, ¿no es cierto? Entonces no es la diosa Venus exactamente. ¿Y cómo sabemos que son mujeres? Por los rasgos físicos que presentan. Caderas, pechos, ¿no? Glúteos muy desarrollados, que también está vinculado a la fertilidad. Exacto, vinculados a la fertilidad de la mujer, exactamente. Porque en algunos casos se ven a estas estatuillas en estado de embarazo. Pues está vinculados a la fertilidad. Muy bien, Jorge. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna. Gracias, Jorge. ¿Qué dice el resto del aula? No, profesor, todo claro. Gracias, Raúl. todo claro, profesor. Ya, Yasmín, gracias. Sí, profesor, todo bien. Gracias, Nioka. Muy bien, chicos.
Bien, entonces, el día de hoy entonces hemos hablado sobre la historia, no, las fuentes, las ciencias auxiliares, y hemos hablado de la hominización, los antepasados del hombre, ¿no? Los representantes, los antepasados del hombre, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor, ¿no? El hombre neandertal y el hombre de Cro-Magnon, con sus características respectivas. Pasamos ahora a hablar sobre la prehistoria. O sea, todos estos antepasados del hombre que hemos hablado nosotros, del cual hemos hablado nosotros, vivieron en la prehistoria. Todo lo que hemos visto, ¿no? El Australopithecus, el Homo habilis, eh, el, el Homo erectus, el Homo antecesor, el hombre de el hombre neandertal, el hombre cromañón, todos ellos vivieron en la prehistoria. ¿Pero en qué parte de la prehistoria? En la edad de piedra. ¿Pero en qué parte de la edad de piedra? Todos ellos vivieron en el paleolítico. Entonces, los investigadores han dividido la prehistoria, o en todo caso señalan que la prehistoria se encarga del estudio del pasado del hombre en una época en la cual no había escritura aún. O sea, prehistoria e historia, ambas estudian el pasado del hombre, pero la prehistoria se refiere al pasado del hombre en una época en la cual no había escritura. Y en la historia ya había escritura. Entonces, el tipo de fuentes que usan los prehistoriadores son fuentes arqueológicas o materiales, fuentes orales, por ejemplo, ¿no? Fuentes antroposomáticas o restos humanos. Ese tipo de fuentes usa mucho el prehistoriador, el arqueólogo. Entonces, ¿cuándo se inicia la prehistoria? Cuando aparecen los primeros seres humanos que acabamos de ver. ¿Y cuándo termina? Cuando se inventa la escritura. Ahí estamos viendo en la imagen la división de la prehistoria. Están observando ahí la división de la prehistoria, ¿no, chicos? Pueden activar su audio. Sí se observa, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la prehistoria se divide en dos grandes edades. La edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra y la edad de los metales. Profe, ¿y por qué se le llama edad de piedra y por qué edad de los metales? Porque el hombre en un primer momento usó la piedra para elaborar sus artefactos. O sea, edad de piedra. Y luego la piedra fue reemplazada por los metales, la edad de los metales. La edad de piedra, como observan, se divide en tres momentos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Primero trabajó la piedra de manera pues tosca, la tallaba a golpes, sin un buen acabado. Luego viene poco a poco, está mejorando en una etapa de transición. Finalmente la piedra nueva, el neolítico. Luego del neolítico viene la edad de los metales: cobre, bronce, hierro. La edad de piedra, como ya dije, se divide en tres grandes momentos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico, piedra antigua, porque repito, durante todo este periodo el hombre tallaba la piedra a golpes, sin pulir. Es el paleolítico, se le llama así. Luego viene la etapa de transición que lleva al hombre al neolítico, a la piedra nueva, cuando el hombre ya pues mejora, pule sus artefactos líticos. Entonces son los tres periodos de la edad de piedra:
paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profesor. Muy bien, Jorge. Entonces puedo continuar. Empecemos hablando pues del paleolítico. El paleolítico es el periodo más antiguo del, de la historia, del pasado, de la prehistoria. ¿Qué significa? Entonces, te repito, todos los antepasados del hombre vivieron durante el paleolítico. Todos los antepasados del hombre vivieron durante el paleolítico. Todos. Ahora bien, la palabra paleolítico, ¿qué significa? Paleo, que significa antiguo, viejo, y lito, piedra, piedra antigua, piedra vieja. ¿Por qué? Porque en este periodo, como dice el hombre que es, trabaja la piedra a golpes, percusión, golpes, como estamos viendo en la imagen, y no le daba un buen acabado. Es con respecto a la técnica. Si hablamos del aspecto económico, la economía durante el Paleolítico era depredadora. Otros lo llaman también economía parasitaria. Este último término me gusta usar más, parasitaria. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un ser que no produce nada, que vive a expensas de otro. Ajá. Entonces, si el hombre practicaba una economía depredadora o parasitaria, ¿por qué parasitaria? Porque el hombre vive a expensas de la naturaleza. El hombre vive la naturaleza que le da animales, que el hombre los cazaba. El hombre, ¿qué le da la naturaleza al hombre? Frutos, que el hombre los recolectaba. Pero el hombre no producía. Por lo mismo que el hombre practicaba una economía depredadora o parasitaria, como quieran llamarlo, se dedicaba a la cacería, a la recolección de frutos, el hombre tenía que ir de un lugar a otro buscando sus alimentos. Eso obligó al hombre a ser nómade. ¿Está claro hasta ahí, chicos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me he escrito en el chat? Ya se agrupaba, ya se agrupaba. Sobre todo, vamos a ver a partir, recuerda que el Homo erectus, cuando conoce el fuego, ya se agrupaba, Ariel. ¿Te acuerdas? Que vimos hace unos momentos. ¿Te acuerdas, Ariel? Que el hombre por el fuego lo obligó a reunirse, ¿sí o no? Ajá, entonces ya se agrupaban. Todos, no recuerda, todos estos hombres vivieron en el Paleolítico. ¿Está claro ahora, chicos? ¿Está claro, Ariel? Muy bien, muy buena pregunta. Perfecto. Entonces vamos a ver. El Paleolítico, entonces estas son estas características que acabo de mencionar, que el hombre tallaba la piedra a golpes, practicaba una economía parasitaria o depredadora, que el hombre era nómade, se practicó en todo el Paleolítico, sea Paleolítico inferior, sea Paleolítico medio, sea Paleolítico superior. En todo el Paleolítico se practicaba eso. Pasamos a ver ahora las características del Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior, a muchos autores le llaman la época de la Pebble Culture. Pebble, un término en inglés que significa guijarros, cantos rodados, las piedras pequeñas. Entonces, el hombre va a trabajar con piedras pequeñas, principalmente la piedra sílex, que es una piedra muy común en aquel entonces. Vemos una división del trabajo según el sexo. ¿Ok? Por naturaleza, la madre tiene que cuidar al niño, tiene que amamantarlos, cosa que no puede ser el hombre.
el hombre se dedicaba a la cacería o a la recolección. El uso del fuego, que acabamos de ver, se agrupaba en hordas. En las hordas no había ningún tipo de lazos. Estaban unidos solamente para la cacería, quizás para la reproducción y luego chao. Y como le dije, si están agrupados de una forma u otra, se desarrolla el lenguaje. ¿Qué homínidos de lo que hemos visto vivieron en el Paleolítico inferior? Los Australopithecus, los Homo habilis, los Homo erectus, el Homo antecesor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ninguna, profesor, todo claro. Gracias, Jorge. Muy bien, entonces continúo. Del Paleolítico inferior pasamos al Paleolítico medio. ¿Qué homínido de lo que hemos estudiado vivieron durante el Paleolítico medio? El hombre de Neandertal. Ajá, entonces, si el hombre de Neandertal vivió en el Paleolítico medio, todo lo que él hizo corresponde al Paleolítico medio, sí. Y recordaremos que el hombre neandertal enterraba a sus muertos, primeros ritos funerarios, y adoraba al oso de las cavernas, primeros ritos religiosos. Se acabó. Esa es la característica más importante de esta época. El hombre se refugió en cavernas, era un cavernícola, debido quizás al enfriamiento. Cavernícola llamado también troglodita. Trabajaban objetos de piedra, digamos de piedra, pero también de hueso. Calimarismo ritual, quizás se alimentaban de sus enemigos para esa manera, según su creencia, eh, digamos, a adoptar, ¿no? Que le transmitan la fuerza a ese enemigo. Si la época del Paleolítico Medio fue una época de enfriamiento, la época del Paleolítico Superior fue la época del congelamiento, de la glaciación. Lo que han visto en la película La Era del Hielo, esa película, esa película de dibujos animados, por ejemplo, no está ambientada en el Paleolítico Superior. También conocido como la edad del reno, por la abundancia de este animal que lo estamos viendo en la imagen ahí. El hombre cazaba a este animal bastante. Entonces aprovechaba su carne, su piel, sus huesos, sus astas para sus lanzas, para sus arcos, para sus flechas. Porque el hombre trabajaba, pues, usaba mucho el arco y la flecha. Es la época de la glaciación, ojo, la época de la glaciación, que en América, la última glaciación, que en América se le llamó la glaciación de Wisconsin. Los europeos prefieren llamarla la glaciación de Gurm. Ustedes saben por historia del Perú, ¿no es cierto? Según Alex Álgica, al producirse la glaciación de Wisconsin, se forma un puente en el estrecho de Bering y por lo tanto vienen los hombres del Asia, van a ir poblando América, que es una de las teorías. Si sabemos que en el Paleolítico Superior vivió el hombre de Cro-Magnon, entonces sabemos que el hombre de Cro-Magnon usaba el arco y la flecha, realizaba pinturas rupestres, realizó las llamadas Venus obesas, que llama el arte mobiliar, porque mobiliar porque lo puede trasladar, pues, mueble, lo puede trasladar. El arte parietal, como las pinturas rupestres, porque digamos, está en la pared. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta?
No, profesor, todo claro. Bien, gracias. Del Paleolítico superior entonces pasamos al Mesolítico. El Mesolítico es una etapa de transición. Vean ustedes en la imagen qué va a pasar con el hielo, qué va a pasar con la glaciación. Va a ir desapareciendo poco a poco. Quizás un calentamiento global que va a provocar la desaparición del hielo. Es una época postglacial, cambios climáticos, por lo tanto. Y al cambiar el clima, también la flora y fauna prehistórica van a desaparecer. ¿Qué flora, qué animales? Los animales que han visto, lo que han visto en la película la Era del Hielo. ¿Qué animales? El tigre diente de sable, el mamut, ese tipo de animales va a ir desapareciendo porque no se adapta al clima. Exacto, muy bien, exacto, megafauna, mega grande, porque el mamut es inmenso, por ejemplo, el megatello es inmenso, la megafauna, muy bien. Ellos, esos animales desaparecieron porque no se adaptan a los cambios. Al no haber estos animales inmensos, el hombre, entonces, al ir desapareciendo estos animales que el hombre cazaba, entonces, qué va a ocurrir? Entonces el hombre le va a dar más importancia a la pesca. Que vemos en la imagen, uso de arpones, anzuelos, redes, el uso de hoces, como está viendo en la imagen, para cortar las hoces, el mortero para moler semillas, el perro, vemos en la imagen también ahí el perro, en pinturas rupestres hemos acostado un perro. El perro va a ser sobre todo el perro y el reno, pero sobre todo el perro que va a ser un animal auxiliar para la cacería. La industria microlítica, se hacen artefactos de piedra pequeños. Están los primeros pasos para la agricultura, una agricultura incipiente, pequeña, de huerto, chiquita, lo que obliga al hombre a ser semi-nómade también. Todavía no el pastoreo lo vamos a ver después. El pastoreo, la ganadería se va a dar en el neolítico. Acá no, el animal que se va a domesticar es básicamente el perro, como animal auxiliar para la cacería. Del neolítico pasamos del mesolítico, disculpen, del mesolítico pasamos al neolítico. ¿Por qué neolítico? La palabra significa piedra nueva. ¿Por qué? Porque el hombre pule sus artefactos neolíticos. Sin embargo, lo más importante, ojo, esto es importante, sí, lo más importante durante el neolítico es que estalla la llamada revolución neolítica. Eso es importantísimo, porque esta revolución va a significar los cambios que va a operarse en el mundo. Revolución, cambio, transformación. El hombre, ¿qué va a cambiar? La economía. ¿Recuerdan ustedes qué economía tenía el hombre antes? ¿No era una economía parasitaria que no producía alimentos? ¿Sí o no? Ahora el hombre, en qué se va a convertir? En un productor de alimentos. Va a haber un cambio. Va a haber una revolución, por supuesto. Revolución neolítica. Si el hombre antes, por ejemplo, recolectaba frutos y hubo un cambio, la recolección en qué se convirtió? En agricultura. Si antes el hombre, si antes el hombre cazaba animales, la cacería en qué se convirtió? En ganadería o pastoreo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor.
Muy bien. Ahora, ojo, ¿ah? Y si el, ahora, en el Paleolítico, recuerden ustedes, en el Paleolítico el hombre era nómade, porque tenía que seguir a los animales que iba a cazar, ¿no es cierto? Tenía que buscar los frutos, ¿ok? Ñurka me está cambiando de sexo, profesora me ha puesto, ¿ok? Entonces el hombre tenía que buscar frutos, entonces tenía que ir de un lugar a otro, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora el hombre, como es agricultor, el hombre podía irse de un lugar a otro o tenía que quedarse a cuidar su chacra. No te preocupes, Niurka. No te preocupes. ¿Sí o no? ¿El hombre tenía que quedarse a cuidar su chakra, sí o no? Porque Sí, ahora es agricultor. Claro, entonces esas actividades como la agricultura lo obligó al hombre a qué? ¿A ser sedentario? ¿Sí o no? Muy bien, Carol. Lógico. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Entonces, por esa razón se le llama la revolución neolítica. Entonces el hombre de, porque entonces el hombre se convierte en qué? En un productor de alimentos, se dedica a la agricultura, a la ganadería, lo que lo obliga a ser sedentario. Ya el hombre ya no practica la economía parasitaria o depredadora. ¿En qué lugares del mundo se desarrolló esto? En varios lugares, ¿no? En el Próximo Oriente, lo que es Mesopotamia, Egipto, Turquía, Siria, en esa zona, ahí se desarrolló la agricultura, pero también en dónde, en la India, en China, aquí en Perú. Ustedes en historia de Perú llegan, pues, primer agricultor, primer ganadero, primer criador de cuyes. En México, son lugares donde estalló esta revolución neolítica. El hombre en esta época se organiza en tribus. La tribu no es sino la unión de los clanes. En el Paleolítico superior el hombre se organizaba en clanes, clanes familiares unidos por lazos de religión, totémicos, sanguíneos o territoriales. Ahora, pues, las tribus es la unión de varios clanes. Entonces van a haber tribus que se dedican a la agricultura como tribus que se dedican a la ganadería. Ojo, con esto es interesante, ya vean ustedes. Entre las tribus agrícolas. Ojo, miren qué bonito, tribus agrícolas. ¿Qué bien es el más importante, más preciado entre las tribus agrícolas? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es lo más importante para los agricultores? ¿Las mujeres? No, también para los ganaderos. No. Agricultores, agricultores. ¿De qué viven los agricultores? La cosecha, Ya, entonces, pero la cosecha, ¿dónde crece la cosecha? ¿En el aire? las de la tierras. tierra. Ajá, ahora sí, en la tierra. La tierra. Ojo, ustedes lo acaban de decir, la tierra. ¿La tierra es un elemento masculino o femenino? La Pachamama, entre los, por ejemplo, los pueblos andinos. Pregunto. Femenino. Entonces, para los pueblos agrícolas, para los pueblos agrícolas, vamos primero para los pueblos agrícolas, la tierra es un elemento femenino. Entonces, para ellos lo femenino es más importante, ¿sí o no? ¿Qué tipo de gobierno nace entonces de los pueblos donde lo femenino, como la tierra, es más importante? Matriarcal. En los gobiernos matriarcados. Exactamente, exactamente. Vinculados a la fertilidad, por supuesto. La fertilidad de la tierra. Entre los elementos, en los pueblos ganaderos o pastores, en cambio, ¿a qué le van a dar más importancia?
al macho. El macho semental. ¿Sí o no? Es el macho semental de la manada. Ese macho fuerte va a copular a todas las hembras. Entonces, entre los elementos ganaderos se le da más importancia a lo masculino. Entonces, ¿qué tipo de gobiernos nacen entre los elementos, entre los pueblos o tribus ganaderas? ¿Qué tipo de gobiernos? Patriarcal. Los gobiernos patriarcales. Exacto. ¿Está claro ahora, chicos? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué otro tipo de elementos vemos en el neolítico? Aparece la cerámica, la textilería, si son sobre todo pueblos ganaderos, van a usar la lana de las ovejas, por ejemplo. Son pueblos pastores, el algodón, en fin. Se construyen los palafitos, que son casas en las orillas de los ríos, de los lados, como estamos viendo ahí en la imagen, en una de las imágenes. Pero también aparecen monumentos megalíticos, dólmenes, cromlech, construcciones con grandes piedras que pudieron haber sido tumbas o lugares religiosos. ¿Está claro, chicos? Sí, todo claro. Profesor. Sí, profesor, todo claro. Ajá, muy bien, Ariel. Aquí nace la propiedad privada, por supuesto. Esta es mi tierra. Al costado de mi tierra construyo mi chacra. Y a mi tierra, mi chacra, construyo mi casa. Y acabo de llevar a vivir a mi familia. Entonces nace el origen de la familia, la propiedad privada. Todo está vinculado a esto. ¿Está claro ahora sí, Ariel? Perfecto. De la edad de piedra pasamos a la edad de los metales. La edad del cobre, llamado cuprolítico, calcolítico, neolítico, son varios nombres. Prefiero usarlo yo, cuprolítico, me gusta más. Luego la edad del bronce y finalmente la edad del hierro. La edad del cobre. La edad del cobre, muchos autores la consideran como una etapa de transición, ¿no? Entre la edad de piedra propiamente dicha y la edad de los metales. Es decir, todos los logros obtenidos por el hombre. Vamos a limpiar para darte una tecita con Tu audio, Lourdes. Todos los logros obtenidos por el hombre, por ejemplo, en épocas anteriores, sobre todo en el Neolítico, en la edad del cobre, se afianzaron, se afirmaron. Entonces, una característica que hay que tener en cuenta, que la edad del cobre, ¿estamos de acuerdo? Se afirmó, se afianzó la vida neolítica, la vida agrícola, se afianzó. Además, ok, con el cobre se van a hacer pues cuchillos, punzones, agujas, en fin, ¿no? Una serie de elementos. ¿No? Pero el cobre es un material muy dúctil, muy maleable, ¿no? Que no le servía mucho al hombre para hacer, en todo caso, muchas armas, ¿no? Porque se doblaba, se partía. Eso vamos a ver un detalle interesante. Eh, Se elaboran vasos en forma de campana, ¿no? Se elaboran mucho en esta época. Sin embargo, pero como el cobre era un metal muy dúctil, muy maleable, entonces el hombre va a inventar otro metal, que es el bronce. El bronce surge de una aleación, 90% de cobre más un 10% de estaño. Ahí obtengo el bronce. Entonces, la obtención del bronce, que es un metal inventado por el hombre, porque el bronce no es un metal natural, repito.
Es un metal inventado por el hombre. No alia, junta, 90% de cobre más 10% de estaño, forma el bronce. O sea, ¿qué me indica esto? ¿Qué actividad se ha desarrollado? La metalurgia. Claro, después varias pruebas, ensayos y errores hasta dar con el porcentaje exacto para que obtengan el bronce. O sea, con el bronce, ¿qué voy a hacer? Armas. Armas. Las conquistas, las guerras, el esclavismo, pueblo que pierde una guerra, pueblo es esclavizado. Se desarrollan técnicas agrícolas de irrigación, acueductos, represas, lagos artificiales. En muchos lugares, como por ejemplo en Mesopotamia, se usa el adobe, el ladrillo. En Mesopotamia, también en Egipto, por citar algunos ejemplos, ¿no? Canales de irrigación, acueductos, represas, lagos artificiales en Egipto. Se domestica el caballo, se le da un uso doméstico al caballo. Se usa la rueda para el transporte. Ya en Mesopotamia, acá aparece la agricultura. Ya en Mesopotamia aparece la agricultura. ¿Okay? Ya en Mesopotamia aparece la agricultura. ¿Okay? Aparece la agricultura. Perdón, la escritura. La escritura cuneiforme. Estamos viendo ahí una imagen allí. Comercio en el mar Egeo. Se incineran cadáveres como en Troya. Hemos leído la Ilíada. Entonces a los caídos de la guerra de Troya se incineraban. Y finalmente pasamos a la edad del hierro. Definitivamente el hierro es un metal más fuerte, más resistente que el bronce. Entonces los pueblos que trabajan el hierro van a adquirir una tremenda superioridad militar. Una tremenda superioridad militar. Porque tienen armas más fuertes, más resistentes, más efectivas que las armas de bronce. ¿Y cuáles fueron esos pueblos? Los pueblos de origen indoeuropeo, como los hititas, que al parecer fueron los primeros pueblos en trabajar el hierro. Pero no fueron los únicos pueblos indoeuropeos. Hay otros pueblos indoeuropeos, como aparecen ahí en la lista. Casitas, mitanios, los dorios que llegaron a Grecia, por ejemplo, los hicsos que llegaron a Egipto, jonios, eolios, los arios, como los medos, los persas, los celtas. Además de estos pueblos, por ejemplo, estos pueblos usaban armas de hierro y, digamos, armas de hierro, el caballo para fines militares y las armas que estamos viendo allí, por ejemplo, las catapultas, las torres de sitio, los arietes, ese tipo de armas se usa mucho en la Edad del Hierro. Y en muchos pueblos ya también se usa la sal como un preservante alimenticio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ninguna, profesor. Bien. Entonces, bien, pasamos a darle las claves de la separata. A ver qué me dicen. ¿Doy las claves, chicos, ya?
A ver si me... Todas las claves de la Sí, separata. Estamos profesor. por terminar. Ya. Las voy a dictar y las voy a escribir en el chat. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Ya. Profesor, Bien. una pregunta. Dime, Victoria, dime. ¿Me podría explicar a qué se refiere? Lo que pasa es que ayer no pude entrar por un problema y no sé de qué se trata. ¿De ayer? No, ayer no puedo decirte que ayer. Yo estoy hablando de mi clase de ahora, de acá. De ayer tenías que hablar con un coordinador. Los temas Igual de es ayer. pero ¿Ah? ¿de qué se habla? No, yo no sé el horario que han tenido ustedes ayer. Yo me encargo de Historia Universal. Los cursos de ayer tienen que hablar con el coordinador. Ok, de qué se parte está hablando ahorita? Estamos hablando de la prehistoria. Compañera, las separatas están en un equipo de Teams. Ah, ya, las separatas. Te refieres, están en equipo de Sí. team. Están en tu archivo. Busca ahí tus archivos. Ahí están las separatas. Ay, 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 ok. Ahora sí. Pregunta 1. Respuesta A. 2. Respuesta B. 3. 3. Respuesta A. 3. A. 4. C. 5. C también. 6. C. 6. C. 7. B. 8. C. 9. C. 10. D. 11. B. 12. C. 13. C también. 14. A. 15. C. 16. B. 17. D. 18. A. 19. A también. Y la 20. C. Chicos, la clase está grabada y el archivo, este PDF, va a estar también en, el, en los archivos. Lo voy a dejar allí. A ver, ahí dice, profe, una duda. Antes que se vaya, ¿la historia no es una ciencia que estudia al hombre, su relación, espacio y tiempo, sociedad? Sí, claro, está bien, está bien. Pero estudia básicamente, el campo de estudio de la historia es el pasado. Es básicamente el pasado. La sociedad en sí es un campo de estudio de la sociología. Pero el campo de estudio de la historia es básicamente el pasado, Ariel. Es el campo de estudio. Todas son ciencias interconectadas. Todas están unidas, todas estas ciencias. Por eso hablamos de ciencias auxiliares. ¿Está claro ahora, Ariel? Muy bien, chicos. Entonces, nuestra clase del día de hoy ha concluido. Muchas Profesor gracias. Les Barrutia, buenos agradezco. días. ¿Mm? Profesor Barrutia, buenos